¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo hacer la edición de un video apoyándose con Paint y en este caso como apoyo a Zoom. Como pueden ver en el fondo está la herramienta de Paint abierta. Tengo algunos elementos que fueron escaneados de un problema resuelto con Plumón. Igualmente algunas partes que fueron editadas en Word. Bueno, la recomendación y lo que haré a continuación es borrar todos aquellos elementos de atrás hacia adelante que después iré mostrando. Entonces, para facilitar el video, lo haré en cámara rápida, pero si ustedes observan, voy a borrar lo último que quiero que aparezca en la representación de un proceso o de la resolución de un problema matemático. A continuación, lo que voy a hacer es usar en algunas opciones la opción de selección y borrar o en otras ocasiones el borrador. Comienzo en la parte inferior donde lo que quiero que aparezca al final sea el resultado que es aquí por ciento de disociación. Entonces suprimo y de esa manera me voy a ir borrando, en este caso selección, a manera de forma libre como si fuera un lazo. Lo penúltimo que quiero que aparezca sería los pasos previos al procedimiento. Pues así me voy a ir borrando de atrás hacia adelante. Tengo la otra opción de borrado que es rectangular. Y hasta ese momento he borrado todo lo que correspondía a un cálculo de porcentaje de disociación. Antes de ello, tendría que mostrar lo que es el cálculo y resolución de pH. Entonces me vengo a borrar esta columna. Entonces, hasta ahí borré todos los elementos y el problema iniciaría o el planteamiento del problema sería a partir de ese enunciado de ácido nitroso de pH desconocido donde que pretendemos calcular su pH. Se trata de una solución de ácido nitroso al 0.04 molar. Bueno, lo único que hay que hacer a partir de este momento es empezar a hacer la narrativa dando a la flecha que aparece en la parte superior izquierda, que es deshacer. Es deshacer lo que has hecho, que en este caso corresponde al borrado. Entonces, a manera de ejercicio, voy a explicar de qué trata el problema. Bueno, la clasificación de ácidos, las soluciones inorgánicas, donde el soluto es un compuesto inorgánico, tenemos como ejemplo el ácido nitroso. El ácido nitroso corresponde a un ácido débil, que por definición decimos son aquellos que se disocian, se ionizan en un porcentaje generalmente menor al 10%, o en el orden del 10 al 0%, comparado con los ácidos fuertes que se disocian completamente, es decir, al 100%. Entonces, los parámetros de equilibrio que manejamos para los ácidos, es decir, la constante de equilibrio, está definida por el pKa. Es el menos log de la constante de equilibrio de acidez que se da en la misma escala de pH. En este caso, a 25 grados centígrados, la constante en forma logarítmica es igual a 3.34. Si sabemos en el manejo de constantes, en este caso, para obtener la constante de equilibrio, basta tomar 10 como base y elevarlo a la menos pKa. Eso nos da un valor de 4.57 por 10 a la menos 4. Y esto a la vez nos da idea que se trata de un ácido débil. ¿Por qué? Porque los ácidos fuertes no poseen constante de acidez por ser demasiado grande. Este número, 4.7 por 10 a la menos 4, nos da idea de que es un ácido débil, pero todavía podemos encontrar muchos otros ácidos con una constante de acidez todavía más baja, es decir, más débil o más débiles que el ácido nitroso.
Decimos que el ácido nitroso se ioniza liberando el protón, el H+, más el anión nitrito. Una notación, una representación del ácido es con la nomenclatura HA, donde HA representa ácido, y del lado derecho la base conjugada nitrito queda representada como A-. En función de eso, nosotros podemos establecer relaciones con la concentración. En este caso, si nosotros hablamos del grado de disociación o la cantidad que pasa a productos, si lo hace en determinado grado, podemos relacionar la constante con respecto a la concentración. Y ahí tenemos la división o la razón de K con respecto a concentración inicial. Y ese número ahorita nos va a servir para establecer un parámetro de discriminación. Bueno, tenemos que esa disociación representada por el ácido nitroso a manera de tabla, podemos decir que en el equilibrio nosotros lo que pretendemos es visualizar las etapas I, inicial, R, en el momento de la reacción y final que corresponde al equilibrio. En ese sentido decimos que la expresión de concentraciones para este equilibrio lo vamos a hacer en concentraciones molares. Decimos que cuando nosotros iniciamos con el ácido nitroso a una concentración 0.04 molar, antes de iniciar no tenemos una cantidad de protones ni una cantidad de nitritos. Una vez que se establece la reacción, decimos, de ese 0.04 molar, una fracción va a pasar a productos. Y en esta tabla vamos a representar con menos X a esa fracción, es decir, la cantidad que se pierde de reactivos. Y a la vez esa cantidad es la que se forma de productos. Tenemos que se pierde menos X, se forma X y X. Primero estableciendo que en la reacción hay una relación molar de 1 a 1, es decir, por cada mol de ácido nitroso se libera una mol de protones y una mol de nitritos. Luego decimos que para llegar a la etapa de equilibrio lo que hay que representar es una sumatoria de la columna, es decir, la concentración inicial menos lo que pierde, 0.04 menos X, sería la cantidad en el equilibrio. Con respecto a los protones y al nitrito a la base, decimos que no tenías nada y se produjo X, por lo tanto la sumatoria te da X para el protón y X para el nitrito. A partir de ahí nosotros vamos a establecer la ecuación que llamamos la constante de equilibrio, que para los ácidos se define como constante de acidez. ¿Qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio es un valor experimental que se calcula a determinada temperatura y está definida por el producto o la multiplicación de las concentraciones molares de los productos, en este caso H más y A menos, entre la concentración molar del reactivo. Ahora, lo único que hay que hacer es que en el equilibrio, las cantidades que quedaron en la tabla, en el tercer renglón, hay que sustituirlas en la ecuación de la constante de acidez. Es decir, vamos a hacer ahorita ese análisis de la tabla. Nos quedaría que la concentración del protón en equilibrio es X, la concentración de la base es X, sobre la concentración del reactivo ácido nitroso es 0.04 menos X. Había aparecido hace rato una relación, un cálculo de K con respecto a sub 0. ¿Por qué hacemos eso? Es decir, para facilitar en la resolución de la ecuación, decimos que si ese cociente Ka, concentración inicial, es mayor a 0.01, no podemos discriminar la X. Pero en el caso de que esa razón sea menor a 0.01, la X es tan pequeña que podemos despreciarla. Entonces estamos viendo que al relacionar esos dos parámetros, constante de acidez y concentración inicial, en este caso de un ácido, es igual a 0.0114. Lo que dice es que esa razón o cociente es mayor que 0.01 y por lo tanto no podemos despreciar ese valor de X en el denominador. Habrá casos en el cual esa razón será menor a 0.01 y eso nos simplificaría el procedimiento. Bueno, como no podemos hacer esa operación de eliminar a X en el denominador, lo que tenemos que hacer es realizar o llevar a cabo la operación. Es decir, sustituimos el valor de Ka y multiplicamos la X por X en el numerador X cuadrada y en este caso tenemos que pasar el denominador hacia el lado izquierdo multiplicando a la constante. Es decir, 0.04 multiplicado por 4.57 por 10 a la menos 4 y luego también menos X que multiplica la misma constante. De tal manera que si pasamos multiplicando obtendríamos lo siguiente. Sería
0.04 por 4.57 por 10 a la menos 4 nos da 1.82 por 10 a la menos 5. Y luego al multiplicar menos x por la misma constante nos da menos 4.57 por 10 a la menos 4x, y eso sería igual a x cuadrada. Y una vez que ordenemos, en este caso la cuadrática, dejando el término cuadrático a la izquierda, el término en x como segundo término y después la constante, en la forma ax cuadrada bx más c igual a 0, nos quedaría la ecuación ordenada de la siguiente manera. Es decir, en este caso estamos observando los coeficientes, donde el coeficiente de la cuadrática, es decir, primer término es 1, por lo tanto, a pesar de que en la ecuación general tenemos mayúsculas, aquí los puse en minúsculas, a es igual a 1, b, el coeficiente de x es 4.57 por 10 a la menos 4 y la constante con signo negativo, menos 1.82 por 10 a la menos 5. De esta manera, decimos que para resolver esa ecuación tenemos que usar la fórmula cuadrática. Es decir, la fórmula que dice que x o las soluciones, en este caso estamos diciendo que vamos a buscar solamente la solución que nos da el signo positivo, dado que las soluciones tienen que ser para concentraciones números positivos. Vamos a usar, por lo tanto, la fórmula que dice menos b más menos, usando el signo más, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c sobre 2a. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir los coeficientes obtenidos del ordenamiento de la cuadrática y resolver con la calculadora. De tal manera que al sustituir esos valores y usando la calculadora, tenemos que el valor de x es igual a 4.04 por 10 a la menos 3. Si recordamos esa x o esa variable que estamos incluyendo en la resolución de este problema, esa variable equivale a la concentración de protones, porque lo que pretendemos es calcular pH, y para calcular pH necesitamos saber la concentración molar de H's más o protones liberados. Entonces hemos llegado al valor de X 4.04 por 10 a la menos 4, es decir, esa es la concentración de protones, y para calcular pH solo resta sustituir en la fórmula, donde pH es igual al menos log de la concentración molar de H, y eso nos va a dar un valor de pH de 2.39. Primero indicar que los ácidos que son fuertes tienen pH generalmente en el orden de 1 o por debajo de 1. Y esto nos da un indicio de que el ácido no es fuerte. Otro parámetro importante cuando hablamos de ácido es el grado de disociación. Decimos que un ácido fuerte se disocia al 100%, es decir, todo pasa a productos, todo está ionizado. Para visualizar la parte también de la fuerza del ácido débil, podemos calcular también ese porciento de disociación. Ese porciento de disociación viene del concepto alfa, que es el grado de disociación, donde el 100% corresponde a 1. Es decir, el grado de disociación, que también podemos representar como porcentaje de o porcentaje de alfa, que es el porcentaje, es decir, el mismo grado de disociación expresado en por ciento. ¿Qué hay que hacer como fórmula para calcular el porcentaje de disociación? Es conocer la concentración molar de protones, dividirlo entre la concentración inicial y multiplicarlo por 100. Este porcentaje de disociación sería para un ácido, por eso representamos protones, pero también podemos hacer el porcentaje de disociación de una base, que en ese caso lo que cambia es la concentración del OH o el ion hidroxilo sobre la concentración inicial por 100. Bueno, entonces, a continuación pongo la fórmula. El porcentaje de disociación es igual a X o concentración de protones sobre concentración inicial por 100. De esta manera tenemos que 4.04 por 10 a la menos 3 entre 0.04 molar, que es la concentración inicial del ácido nitroso por 100, nos da un valor de 10.1%. Es decir, en este ejemplo en específico tenemos un ácido débil que debido a la concentración diluida nos da un porcentaje de disociación relativamente alto, pero todavía muy bajo comparado a un ácido fuerte. Bueno, con esto termino la explicación. Espero que haya sido de utilidad para los problemas que tú resuelvas o los diagramas que quieras explicar en cualquier herramienta de clases virtuales. Éxito, feliz día.